programa especial hoy de ILT Juegos, en el que me indican que va muy muy cargado, por lo que no hay tiempo que perder. Saludamos ya al equipo. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te has traído el botecito que te dije, ¿no? Me he traído todo y estoy preparando la Navidad porque ya me he comprado mi calendario de Adviento de la Liga de la Justicia y todo. Así que vengo preparado y navideño. Con chocolatitos, ¿no? Todo lo que hay que tener. También está por ahí José Iniesta. Muy buenas, José. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Pues nada, yo muy bien. ¿Y tú cómo estás, José? Yo no me quejo tampoco, la verdad. Bien. Aquí cargadito, como decís, pero yo porque me he gastado más dinero del que debía en el Black Friday. Y sin Play 5, ¿no? Y sin Play 5, así que fíjate. Hola, querido amante de Stadia, Guillermo Casado, bienvenido. Muy buenas. Esta va a ser mi nueva adjetivo, mi manera de describirme. Te digo una cosa, he hecho una encuesta en mi grupo de amigos cercanos y no conozco a nadie que tenga Stadia. Lógico, es normal, es una cosa que está entrando lentito. ¿Tú tienes gente cercana que tenga Stadia? Sí, uno de mis mejores amigos tiene Stadia también. Y no son de este grupo de radio, ¿eh? Porque no son tus mejores amigos, ¿no? No, ya bueno, no, hay que decir absolutamente que ya no. Hay que decir que José y yo también tenemos Stadia, lo probamos, nos fue guay, nos gustó, somos todos amigos de Stadia, todo va bien. ¿Y hace cuándo es la última vez que has hecho una partida de Stadia, Quique? No sé si debo de responder eso delante de Will. Bueno, chicos, no nos vayamos por Stadia. Pero que si no, ¿había coronavirus, Quique? Yo creo que no. Bueno. El que ha entrado a defenderlo, madre mía. Bueno, hoy he oído, las redes sociales han hablado y creo que hay retrospectiva. Correcto, Javi. Hoy tenemos una retrospectiva de estas que nosotros hacemos de vez en cuando, que teníamos ahí en la recámara. Porque, bueno, tú sabes, para nosotros estos días, cuando hacemos estas cosas, son muy especiales. Y, bueno, no va a ser este día especial por el que nos hayan regalado una Xbox o una PlayStation 5. ¿Vale? Es decir, guiño a las compañías, a ver si nos estáis escuchando, no nos importaría que nos regalaran unas consolas y podríamos celebrarlo como celebramos hacer una retrospectiva. Ya sabes, ese repaso de las distintas generaciones de consolas que, bueno, que por el tema de la movida del COVID habíamos dejado aparcado porque, bueno, eran programas que sentíamos que debíamos de hacerlo en las mejores condiciones posibles y eso era en el estudio. Pero bueno, la cosa va para largo y no queremos dejar esto atrás. Así que, bueno, la idea ha sido acabar esto de la Next Gen llevándolo al lanzamiento de estas consolas, ¿no? Y, bueno, pues no hemos llegado a tiempo porque es que esto del COVID nos ha trastocado todo. Así que, bueno, nos hemos envalentonado de nuevo porque hemos dicho, tío, teníamos que haberlo tenido, queríamos hacerlo. Y hoy queremos recordar con cariño esa sexta generación de consolas. ¿Y por qué, don Javier? Porque la sexta generación de consolas es posiblemente la más importante en este repaso de nuestra retrospectiva de cara a entender el futuro de las consolas, es decir, nuestro presente. Y es que se dan distintos factores que van a hacer fraguar el mercado tal y como lo conocemos a día de hoy, con lo que vamos primero a tratar estos factores como adelanto para que los podamos poner encima de la mesa y manejarlos todos cuando hablemos de estas consolas. Si estuviéramos hablando de una carrera, la sexta generación sería más o menos la vuelta donde uno de los corredores se distancia de manera inalcanzable del resto, mientras algunos competidores se caen e incluso entran unos nuevos. Y estos puntos importantes son... Venga, vamos a ir hablando de los puntos. Yo creo que el primero y por el que hay que empezar es la salida de la consola más vendida de todos los tiempos. Ojo, con más de 160 millones de unidades. Estoy hablando, por supuesto, la PlayStation 2 de Sony. Lo que supone la hegemonía futura de Sony en el terreno de las consolas, con algún bache en concreto, no me quiero meter ahí. Y es fundamental esta consola para entender casi todos los movimientos futuros de la japonesa. Para poner un poco encima de la mesa, en la generación anterior PlayStation 1 vendió la nada desdeñable cantidad de 104 millones. Muy distanciada de Nintendo 64, que vendió casi 33 millones. Estamos hablando de
114 frente a 33. Y es en esta sexta generación donde sus principales competidoras de la generación, la Xbox original y la GameCube, ya hablaremos de ellas, vendieron entre 24 y 21 millones respectivamente. 24 la Xbox, 21 la GameCube. Lo que son unos números muy bestiales en comparación, o sea, muy pequeños, en comparación con la bestialidad que supone los 160 millones, repito, de PlayStation 2 que se colocaron en el mercado. Y si el distanciamiento y ventaja frente a la competencia en la anterior generación, en la de Play 1, ya eran grandes, en esta sexta generación se acentúa mucho, mucho más. Y de ahí la importancia de lo que comentamos. En esta generación lo que os tenéis que quedar es que Sony fulmina su competencia con PlayStation 2. Vaya el término, fulminar. Y es que, bueno, este momento supone también la caída definitiva de Sega como creadora de hardware en esta competición, con su última consola, la muy querida Dreamcast. Dejamos aquí a un lado, lógicamente, las recientísimas consolas mini. Bueno, querida hoy esta Dreamcast porque en su momento éramos pocos los afortunados de conocer a alguien que la tuviese. Yo soy uno de ellos. Los distintos desentendimientos entre las dos ramas de la compañía, ya sabéis lo que he dicho aquí, Kike, y lo que dijimos ya en otra retrospectiva, entre la rama japonesa y la americana de Sega. Y también el abandono sistemático de los distintos add-ons, ya sabéis esta cosa, y también las consolas anteriores, pues pasaron esa lógica factura, el Mega CD estamos hablando, también en la 32X o la Saturn, haciendo que la confianza del usuario en Sega pues se desestabilizase por completo y retirase pues lógicamente su apoyo. ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues tenemos que GameCube va a ser la consola de Nintendo con las peores ventas de toda su historia. Eso, por supuesto, con permiso de la futura Wii U. Lo que supone, como ya hemos dicho, un distanciamiento con la líder en ventas mucho más acusado de lo que ya fue con Nintendo 64. Y va a ser esencial, lo mismo que hemos dicho con Sony, para entender los próximos movimientos de Nintendo, ya que sería la última generación donde crearían consolas parecidas a las de la competencia y comenzarían a vendernos algo distinto. Una filosofía que les llevaría a su mayor éxito en consolas de sobremesa en el futuro, que algún día llegaremos ahí. Habrá que llegar. El último punto a mí me parece también importante, ojo, porque la competencia aborrece el vacío, chicos. Así que en 2001, con los anuncios de los estertores de Dreamcast por parte de Sega, Microsoft vio oportunidad en esa rama americana del mundo del videojuego que quedaba sin vida y decidió dar un paso adelante en crear la Xbox original. Y es verdad que aunque sus ventas no se podrían comparar con las de la consola de Sony, esas bestialidades de números que ya hemos dado, quedaría en un fantástico segundo puesto, lo que resultaría en el futuro en la competencia directa de PlayStation. A día de hoy sabemos que la Xbox es la competencia de Play. Así que chicos, muy bien, yo creo que ya hemos adelantado casi todo, pero es que nos parecía necesario crear el germen de esta tan decisiva generación. Así que con todo esto que hemos hablado, con estos 4 puntos importantes en nuestras agendas, yo creo que lo que nos queda es lo que hacen todas las historias que se precien, chicos, empezar por el principio. Y es este principio lo que aquí tengo titulado, que me encanta, Dreamcast, el último sueño de Sega. Que Saturn, la consola esta que fue lanzada en el 94, no había salido bien, era como muy evidente a medida que avanzaba esa quinta generación de consolas, que pese a todo tenía un rotundo éxito en su país de origen, allí en Japón. No era una consola ideada para el 3D inicialmente, y con los ports de juegos multiplataforma mucho más tardíos debido a la dificultad de programación de su CPU, que era bicéfala. Dejó pues esto a Sega con la difícil tesitura de abandonarla cuanto antes. Esto era un barco que se hundía. De todas formas, no era la primera vez que abandonaban una consola a su suerte, y con ellas a miles de usuarios propietarios. No nos referimos a los evidentes casos de Mega CD y 32X. Sega había abandonado en última instancia todas sus demás consolas de un día para otro de cara a apoyar a Saturn. Mega Drive, Game Gear y Sega Pico se dejaron de lado no solo por su evidente muerte natural en el cese de una generación, sino que Sega aparcó y canceló distintos proyectos porque según ellos era el momento de Saturn. Y como la historia está llamada a repetirse, cuando decidieron apostar por el siguiente proyecto, Sega Saturn corrió el mismo destino que sus antecesoras.
descontinuándose prácticamente de un momento para otro, cuando de haber acompañado las ventas aún hubiera aguantado bastante más, como sucedió con las consolas de Sony. Y bueno, has hablado de historia que se repite, y hablando de historia que se repite, la de Sega está marcada por distintos enfrentamientos entre Sega Japón y Sega América, como hemos comentado. Y esta nueva consola no solo no va a ser una excepción, sino que es quizás uno de los casos más evidentes de que las distintas ramas son incapaces de trabajar en un único proyecto. Con la jubilación del mítico Hayao Nakayama, Soichiro Imajiri, el nuevo presidente de Sega, pone sus esperanzas del nuevo proyecto en las manos de Tatsuo Yamamoto, quien va a liderar un equipo afincado en América, pero fuera de las oficinas de Sega América, importante. La idea es que Black Belt, que es como se conocía el proyecto, fuese uno de los secretos mejor guardados de la compañía, pero vamos a hacer un pequeñito spoiler, sale mal, sale fatal. Y mientras tanto, en la rama japonesa, Hideki Sato, que era el líder del departamento de hardware, lo entiende como una especie de ofensa personal hacia el equipo de desarrollo nipón, y se niega a ceder el control, creando un segundo desarrollo en paralelo de la nueva consola de Sega, que se llama Proyecto White Belt. White Belt. Suena a jaleíto, José. Pero volvamos a Black Belt. Sí, vamos a volver a Black Belt, que va a tener distintos nombres, ojo, hasta terminar llamándose Dural, nombre que me gusta mucho porque se llama como el villano de Virtua Fighter. Este proyecto Black Belt lleva dentro un Hitachi SH4, y ojo que este es el plot twist, que aquí es donde vienen las curvas. Lleva un procesador gráfico Voodoo 2 de la compañía 3DFX, y es en la misma 3DFX donde se produce el desastre, ya que ellos van a liberar información altamente confidencial de la consola que va a hacer que los mandamases de Sega desechen el proyecto por completo por miedo a que la competencia sepa qué es lo que llevan entre manos, qué es lo que se está cociendo allí. White Belt, que a estas alturas ya era conocido como Katana, recordemos el proyecto japonés, después también de algún baile de nombres se acaba quedando con el nombre de Katana, va a ser el proyecto elegido, y dentro trae otro Hitachi SH4, acompañado esta vez de un procesador gráfico Power VR desarrollado por Videologic y producido por la gente de NEC. Dreamcast ve la luz en su país de origen, Japón, el 27 de noviembre del 98, un año después de que fuese anunciada, y es un portento tecnológico. Pensado en el juego online, ya que es la primera consola de éxito en traer un módem de serie. Decimos de éxito para aclarar que el experimento de Apple, Pipín, trae uno también. Y para que los que estéis pensando en Satellaview, o Sega Channel o Sega Meganet, según se llame, hablamos de tenerlo dentro en el propio cacharro. Y hay que decir también que la consola PlayStation 2 sale un par de años después. Y ojo, que no trae ese módem de salida, con lo que de alguna manera Sega se fijó en el mercado del PC y entendió lo que todos sabemos a día de hoy, que el juego online era el futuro. Además, la misma Microsoft colaboraría en la adaptación del sistema Windows CE para la consola. Qué cosas, Bueno, no nos vamos a parar tampoco demasiado y viajamos directamente al final que todos conocemos, ¿no? Sony anuncia la futura salida de la sucesora de PlayStation 1 poco después de la salida de Dreamcast, lo que hace que el usuario pierda interés muy rápidamente en la consola de Sega. Dreamcast es una consola estupenda y goza de cierto apoyo en el sector. Es la primera en y PlayStation 2 tiene un grave déficit de estocaje en su salida. ¿A qué te suena esto, Javi? A lo contrario de ahora, por ejemplo. A lo contrario, precisamente no. Exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Es que yo creo que eso es campaña también de marketing, Sí, bueno, en este caso, en esta ocasión PlayStation 5, bueno, pues ya nos están diciendo que con el COVID todo se ha complicado. Yo me lo creo, la verdad, me lo creo. Sí. Pero bueno, total, el caso es que este déficit de estocaje hace que en principio no haya muchas PlayStation 2 en el mercado, y Dreamcast además es más barata. Pero ojo, que a eso hay que sumarle todo lo que ya sabemos, que es la escasa confianza del usuario en las consolas de Sega, el éxito imparable de Sony y la eterna rivalidad entre sus dos ramas. Todo esto, sumado, hace que Dreamcast sea ¡chan, chan, chan!, la última consola de Sega.
Aunque bueno, es cierto que luego veríamos también consolas plug and play con licencia o, como ya hemos dicho, pues las famosas y recientes consolas Mega Drive Mini y Game Gear Micro. Pero consola, como la solemos entender habitualmente, esta sería la última de Sega. O al menos eso es hasta el día de hoy, porque lo cierto y verdad es que los segueros nunca perdemos la fe y muchos tenemos microinfartitos, como cuando Google anunció Stadia y tenían por allí una Dreamcast en los expositores que impulsó pues todo tipo de rumores y bulos, o incluso hace bien poquito cuando a alguien le dio por decir que Microsoft iba a comprar Sega y se vieron todo tipo de imágenes ya, porque ya empezaron a rebuscar por donde hacía falta. Y vale, sí, es verdad, todo eso es un no, pero lo cierto y verdad es que desde ILT entendemos que siempre van a existir estos rumores. ¿Por qué? Porque en el fondo todos queremos que Sega vuelva a hacer esto. Tenemos juegos míticos en Dreamcast, por supuesto, sí. Vamos a citar algunos y al final del programa, si nos queda tiempo, diremos otros que se nos hayan quedado en el tintero y que a nosotros nos gusten mucho. Pero míticos son, por ejemplo, Sonic Adventure 1 y 2, tenemos Shenmue 1 y 2, Virtua Fighter 3, Soul Calibur, Crazy Taxi, Virtua Tennis, en fin, maravillas. Vamos, antes de abandonar, José, si te parece, la Dreamcast, vamos a decir algunas curiosidades que yo creo que son divertidas, ¿no? Que además siempre se quedan un poquito en la mente de los oyentes. Si queréis, empiezo yo con una que me gusta, que yo recuerdo mucho, el famoso Reno. Algunos ya sabrán por dónde voy. Porque no hemos dicho que Sega contó con los GD-ROM, que era la abreviatura de Gigadisc Room, por tener algo más de 1 giga en su interior. Estos estaban desarrollados por Yamaha y era básicamente pues eso, un CD de 1,2 gigas, que fue su manera de luchar contra la piratería, que en aquella época era bastante importante. Esta tecnología anticopia se basaba en que no existían ni grabadoras ni lectores de GD-ROM comerciales, por lo que era técnicamente entre muchísimas comillas, era técnicamente imposible piratear los juegos. Pero el mundo del hack demostró más tarde que tan imposible aquello no era. Primero, conectando la consola al ordenador, que había varias maneras de hacerlo para hacer backups, y más tarde modificando un lector de CDs normales para que se saltase la TOC, la tabla de contenidos del GD-ROM. Al final, no me quiero meter en jaleos tecnológicos, pero al final básicamente lo que viene a ser es que lo que se había pensado como un sistema anticopia infalible, pues acaba resultando en una de las consolas más fáciles de piratear de todos los tiempos, sin chips ni modificaciones como habíamos estado acostumbrados en la generación anterior. Así que mientras nos escucháis, muchos de vosotros estaréis mirando con un poco de desdén y alegría y cositas, estaréis mirando vuestras tarrinas de Princo, que aún conserváis en vuestras casas, las tarrinas del famoso Reno. Te digo una cosa, Princo conservarán la tarrina, pero es posible que el CD-ROM esté ya muerto. Le hayan salido las manchitas en la batería que Exacto. ya, ¿no? Bueno, y otra curiosidad, sí, para cerrar con esta, sería lo que es este pequeño detalle, ¿no?, que tenía en la Dreamcast, este toque de originalidad, ese jugar con la VMU, la tarjeta esta de memoria de la Dreamcast, que se llamaba la Visual Memory Unit, que venía pues con una pequeña pantalla LCD chiquitica y se acoplaba en el mando como si fuera, como una tarjeta de memoria, y que además permitía pequeños minijuegos con ella sola a modo de, como si fuera un Tamagotchi. Muchos recordamos con amor los caos de los Sonic Adventure o los personajes ST de Soul Calibur. Qué bonito y qué rápido se le iba la pila a la VMU, ¿eh? Y bueno, llegamos a una consola, vamos, tremendamente importante, ya lo hemos comentado. Llegamos a la PlayStation 2. Ya que ha hablado Guille cómo hemos titulado nosotros a esto, aquí la hemos titulado que es la imparable bestia de Sony, porque lo cierto de verdad es que es así. A la gente de Sony, la anterior generación y el cúmulo de casualidades que dieron con la creación de su PlayStation, le había venido al pelo y se habían coronado como la consola con más ventas, pero lo difícil no es llegar, es mantenerse siempre. Así que su segunda consola iba a ser crucial para su futuro y para el de todos los jugadores actuales, ya que, como hemos dicho, PlayStation 2 es actualmente todavía la consola más vendida de la historia y sinónimo tal cual de consola de videojuegos en muchas casas y hogares. Su principal baza, el Emotion Engine, desarrollado en el corazón de Sony y producido por Toshiba y que tiene un codiguito que es, que lo voy a decir porque sí, porque me da la gana, que es el CXD 9615GB,
Consiste en 8 unidades independientes, cada una trabajando en una tarea distinta, integradas en un mismo día. Ya sabéis por aquí que no nos gusta ser muy técnicos, pero sí vamos a decir que la CPU, junto con 2 VPU, que son unidades de procesamiento vectorial, permiten usar la primera de ellas para ejecutar el código junto con la CPU y emplear la segunda VPU en tareas de transformaciones geométricas y de iluminación. Y todo este galimatías súper confuso sirve ni más ni menos que para que Sony nos venda que esta tecnología, recordemos, Emotion, como que es capaz de crear caras con expresiones realistas y que generan sentimientos. Así que sí, podemos decir que todas las generaciones tienen su especie de blast processing, un poquito menos de cachondeo con el temita, ¿no? Ay, es que el Blast Processing siempre es guay reírse de él. A ver, chicos, el resto ya lo conocéis. Pocos meses después de la salida de Sega, Sony, de la salida de Dreamcast, claro, Sony anuncia que ya está trabajando en su PlayStation 2, lo que garantiza que todas las miradas estén puestas en la información que van soltando con cuentagotas para mantener, como ya hemos dicho, este interés hasta su salida en marzo del 2000 en Japón, que sería octubre y noviembre en Estados Unidos y Europa respectivamente. Y ojo, que esto a lo mejor os gusta, porque yo no sé si os acordáis, pero su escasez de estocaje, como ya ha hablado José, hace que en distintos territorios las reservas de las consolas sean por sorteos. No me voy a entrar aquí ni voy a hacer ninguna comparación con el sistema actual, pero en algunos sitios las reservas van a ir por sorteo. Y también lo sabéis, la consola es un éxito tal que agota todas las primeras tiradas, las escasísimas tiradas que tenían, viéndose ventas en eBay por auténticas burradas, que esto para la gente de la época lo recordará, porque hay gente que no desea esperar a que repongan stock. Esto tampoco me voy a parar y tampoco voy a hacer una analogía con la cosa actual. Y ya te digo una cosa aquí, que sex lo que dices. ¿Cómo, perdona? Que sex lo que dices. Ah, sí, sé que lo sabes. Que lo sabes. Así que PlayStation 2 supone, chicos, no solo el triunfo definitivo de Sony, ojo, que ya habían triunfado en la generación anterior, pero esto es el triunfo definitivo, sino que, ojo aquí, marca el camino futuro a seguir de la compañía, con franquicias súper importantes que nacen en esta generación, como God of War, por ejemplo, o una cantera de estudios que Sony va a ir cogiendo poco a poco en su seno. Pues, por ejemplo, Naughty Dog, por ejemplo, Insomnia, van a dejar sus éxitos como Crash o Spyro en Vivendi Universal para trabajar codo con Sony en franquicias que esta vez sí les pertenezcan. Tienen que abandonar a las mascotas tan carismáticas y se van con Sony a por todo. Y esto Sony lo va a ver bien y va a seguir haciéndolo, porque se va a cuidar de ir cerrando cuidadosamente en esta generación lo que a día de hoy es su baza más potente de cara a la competencia, que son, ya lo sabéis de sobra, sus estudios first party que producen sus conocidos juegos exclusivos, que es básicamente por lo que todo el mundo se acerca a la marca. Aparte de las mencionadas, yo qué sé, teníamos que pensar en Santa Mónica, teníamos que pensar en Sucker Punch, en Guerrilla, yo qué sé, algunas más que se nos están olvidando, todas ellas con juegos clave en esta generación para entender cada estudio, o directamente sus primeros juegos. Es decir, aquí empieza todo el tema de los exclusivos de Sony. En resumidas cuentas, pues eso, esta es la época donde se fija lo que a día de hoy nos parece a todos súper claro y súper evidente, y que, bueno, no hemos citado en el principio, en los puntos del principio, adrede, para llegar aquí, porque es que las consolas de Sony están marcadas por sus exclusivos, y para aquí, para entender este rollo actual, hay que mirar a la generación de la que estamos hablando. Y poco más, no sé, ¿qué más se nos ocurre? ¿Qué nos quedamos por ahí? Actualmente que ellos lo llaman ya tal cual, de la importancia que tiene PlayStation Studios, y los juegos llevan ese logo. Correcto, correctísimo. Esto empieza aquí, o si no empieza aquí hay que entenderlo desde aquí, desde PlayStation 2. Y bueno, pues juegos míticos de esta PlayStation 2. Pues aquí tenemos algunos cuantos, ya sabéis, no podemos citarlos todos. Tengo aquí una lista de unos poquillos. Empezamos por pues los Metal Gear Solid 2 y 3, el GTA 3, el GTA Vice City, el GTA San Andreas, el God of War 1 y 2, el Ico, el Shadow of the Colossus, el Devil May Cry 1, 2 y 3, oye, qué bueno, Kingdom Hearts 1 y 2, Tekken 5, Final Fantasy 10, 2 y 12, Gran Turismo 4, Jax, Dust y Daxter, esa saga de juegos, o Killzone, entre otros, ¿no? Y bueno, dichos estos títulos, curiosidades de esta consola, curiosidades. Pues mira, la primera, vamos a hablar un poco de una curiosidad sobre su original diseño. Pues
que no era tan original este diseño, ya que Atari en 1992 se encontraba trabajando en 2 ordenadores, el Falcon 030 Microbox y el Falcon 040, que ambos fueron cancelados, ya que su dedicación en aquel entonces era esta consola, la Jaguar. Y la carcasa de PlayStation 2, ojo, aprovechaba gran parte del diseño de este Falcon 030 Microbox. Y así queda reflejado en la patente de diseño de la negra de Sony, para que no le quede a nadie ninguna duda. Oye, por lo menos lo hicieron bien, ¿eh? De legal. Bueno, hablando de curiosidades, ¿cómo ves el tema tú hoy en día, don Javier, de las fake news? Las fake news, ¿cómo lo ves? Está de moda, ¿no? Está de moda. Está de moda. Pues no ¿Han llegado las fake news también al mundo de los videojuegos? Bueno, las fake news en el mundo de los videojuegos son... Es un día a día, ¿no? Se ha filtrado casi. Y ni se ha filtrado ni nada. Día a día, cada hora, Javi, pero vienen de largo, porque ¿qué tuvimos, por ejemplo, con PlayStation 2? Pues nos dijeron que era buena para lanzar misiles. De eso se llenó la rumorología del incipiente Internet de la época. Dijeron que su chip central era bueno con los cálculos y que por eso había tan pocas PlayStation 2 en el mercado, porque los líderes de los países en conflicto habrían comprado la consola en masa y la usaban para eso, dirigir misiles. ¿Y qué es lo que hicimos los chavales de la época? Pues no lo creímos, la verdad, muchos no lo creímos. Pues bueno, yo qué sé, las fake news han estado ahí de siempre, lo que pasa que ahora pues las tenemos más cerquita. Si pasamos a otra curiosidad, esta me gusta mucho, chicos, porque yo tengo aquí puesto que su popularidad la hizo gozar de una larga vida. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a que su último juego, el FIFA 14, salió solo 2 meses antes que la Play 4. No me he equivocado, no he dicho la Play 3. 2 meses antes que la Play 4. Así que haced los cálculos lo que duraba tener una Play 2 más o menos vigente. Madre. Qué buena. Y bueno, un detallito que tengo que a mí me gusta es, ¿recordáis las figuras geométricas que parecían como torres que veíamos al iniciar el sistema? Pues tenían que ver, ojo, estas torcitas tenían que ver con nuestras partidas guardadas. A más partidas, más torres veíamos. Y estas eran tan altas como horas hubiésemos dedicado a jugar, oye. Lo bien que nos habría venido hoy en día para saber el tiempo que le dedicamos a cada juego, que ha tenido que pasar mucho tiempo para poder volverlo a saber, maldita sea. Mr. PS2. Sí, Mr. PS2. En 2002, Dan Holmes, un ciudadano británico de 29 años, cambió su nombre legalmente a PlayStation 2, tal cual. Porque decía que le encantaba el cacharro. ¿Qué te parece, Javi? Madre mía, la gente está fatal, ¿eh? ¿Tú crees que está fatal? Pero es que luego intentó casarse con una. ¿Con una PlayStation 2? Hombre, claro, con una PlayStation 2. O sea, PlayStation 2 versus PlayStation 2, ¿no? Sería, ¿no? Exacto, PlayStation 2 de apellido PlayStation 2. Marido y máquina. Madre mía. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no lo pudo hacer porque las leyes no contemplaban casarse con un cacharrito de estos, la verdad. Oh, madre mía, la gente. Hubiera sido guay ir a cenar él con su señora y tú con la tuya. Si queréis hablamos de la última curiosidad. Oye, que hoy con quién has quedado. Hoy he quedado con PlayStation 2, pero he quedado, claro. No. Ella que come God of War. Bueno, no me dejáis que me pierda por ahí. Vamos a hablar de la última porque vamos a hablar de incompatibilidad con títulos, porque PlayStation 2 se diseñó, lo recordaréis la mayoría, para ser retrocompatible con PlayStation 1. Pero al final no todos los títulos eran compatibles, pero bueno, la mayoría sí. Pero lo curioso no es eso. Y no me quiero parar en esto porque habría que explicar muchas cosas tecnológicamente. Pero lo curioso viene cuando decimos que algunos modelos de PlayStation 2 también fueron incompatibles con algunos títulos de la propia PlayStation 2. Así que así de tal cual y así de complicado era tener una PlayStation 2. Y el que quiera que se busque la listita de juegos de estos por internet, porque la puede encontrar fácilmente. Ahí hay una listita de consolas y de títulos. Curioso, ¿verdad, Javi? Te compras una PlayStation 2 que no podía ejecutar algunos juegos de PlayStation 2. Maravilloso. En su propio formato, efectivamente. Bueno, esas cosas nos pasan con los cacharritos. También pasa con los Blu-ray, los DVD. Ay, qué mala suerte tenemos algunos que compramos cositas. Pero bueno. Oye, chicos, hemos dicho Dreamcast, hemos dicho PlayStation 2, pues ahora toca a la GameCube.
Bueno, pues esto fue conocido como el Proyecto Dolphin, que era, bueno, el nombre en clave que tenía en un principio y que tenía la difícil responsabilidad de recuperar el liderazgo que Nintendo 64 no había conseguido mantener, después de los exorbitantes, recordemos los exorbitantes números alcanzados que tuvieron la Famicom y la Super Famicom, ya sabes, la NES y la Super Nintendo. No nos perdamos por aquí. Pero tal magna misión contaba pues este cacharrito con un procesador IBM que, como siempre con Nintendo, era de tecnología existente, idea que tan buenos números había dado en el pasado, sumado a un procesador gráfico desarrollado por ATI. Pero esta vez Nintendo cedería y sería lo suficientemente lista de ver que la época del cartucho había pasado. O bueno, o no tan lista. Sí, Guillo, no tan lista, porque el formato elegido iban a ser unos mini DVD con formato óptico propio, los Nintendo Optical Disc, como se llamaron, ¿no? Pensados, entre muchos otros factores, también para lidiar con la piratería, que era además un problema muy frecuente de sus competidoras en la anterior generación. Así que Nintendo acabó optando por estos discos chiquitines de 8 centímetros de diámetro. ¿Y fue una buena idea? Bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones, pero cierto es que dificultaba la piratería y desde luego en ningún caso la anulaba, pero también es cierto que dejaba a GameCube con ciertas carencias, porque su espacio era de 1,5 gigas. Era superior al de Dreamcast, pero era muy inferior al de los DVDs que usaba PlayStation 2, que tenían capacidad de 4,7 gigas e incluso algunos títulos llegaban a 8,5 gigas porque venían en DVD 9. Esto dificultaba también la aparición de algunos juegos multiplataformas de la época, ya que no siempre iban a encontrar espacio. Y además no nos podemos olvidar, y esto es muy importante bajo mi punto de vista, de que enseguida Sony empezó a vender su PlayStation 2 como un reproductor de películas de DVD, ya que la consola era sensiblemente más barata que un reproductor de la época. Y oye, además ibas a poder ponerle tu jueguecito, una idea de marketing que se reaprovechó en PlayStation 3, por cierto, pero que eso ya lo contaremos, ¿no? Con lo cual, a los chavales de la época nos daban en bandeja la excusa perfecta para vender la moto en nuestras casas, porque estábamos comprando un reproductor de películas para toda la familia, que nosotros éramos buenas personas. Yo recuerdo haber usado eso también, chicos, pero que la GameCube es una consola muy querida por muchos de nosotros puede resultar una obviedad. Pero al igual que Dreamcast fue en su momento una consola casi de nicho y no disfrutó de grandes ventas, esto hay que tenerlo en cuenta también. Pese a ello, a día de hoy muchos aficionados están de acuerdo en que el diseño de su mando era de los mejores jamás creados y no sabemos cuánta razón llevarán, pero lo cierto es que varias generaciones después Nintendo sigue vendiendo mandos de GameCube para sus consolas actuales o adaptadores, incluso para jugar con los mandos que ya tuvieras en casa. Y bueno, vamos a ir pasando un poco al final y os cuento que GameCube no va a conseguir su misión y no solo no va a recuperar los puestos que había perdido Nintendo 64, sino que va a caer aún más bajo en venta, lo que va a hacer que Nintendo... Sí, es que este es el final un poco feo. Lo que va a hacer que Nintendo se replantee su modelo de negocio en el futuro y no volverá a competir en potencia nunca más, sino que su plan es ser distintos e ir a su rollo, cosa que a día de hoy entendemos. Por esto esta generación es muy importante, porque a día de hoy esto lo vemos súper claro. Esta ideología de ir a su rollo acabaría creando su mayor éxito de sobremesa, la Nintendo Wii. Y hay muchas lecturas que mirar aquí y posiblemente mucho que aprender, pero eso nos lo vamos a guardar para nuestra siguiente retrospectiva. ¿Y juegos míticos que tuvo la GameCube? Pues, para empezar, los de Nintendo. El Mario Sunshine, el Zelda Wind Waker, el Twilight Princess, el Mario Kart Double Dash, el Super Smash Bros. Melee, Metroid Prime 1 y 2, el Luigi's Mansion y también, Metal Gear Solid de Twin Snakes. Y este otro, el Donkey Kong Jungle Beat, que a mí me fascinaba eso de jugar al Donkey Kong manejándolo con unos bongos. Y, por supuesto, también mencionar aquí, dejándonos obviamente a otros fuera, pero el Animal Crossing. ¿Por qué te compraste tú la GameCube, Guille? Yo por el Donkey Kong Jungle Beat. Fue anotado, el selling point. Eso fue para mí divertidísimo. Yo pocas veces me he divertido tanto con una compra de un juguetito nuevo, tío. Nadie va a preguntarme por qué me compré yo la GameCube. Es que no, lo sabe todo el claro, mundo. lo sabemos, Es que lo sabe todo el mundo, ¿acaso?
Oye, era una cucada la GameCube con su formato, me encantaba, era muy bonita. Sigue siendo bonita. Dilo, Quique, por si hay algún perdido que se ha incorporado al programa últimamente. No lo quiero decir, que busquen programas de ILT anteriores, que lo digo prácticamente en cada programa. Snake. Perdón, de esto sigo, ¿no? Sí, por favor. Vale, ok. Curiosidades de esta GameCube, que tenemos aquí anotado un par. Pues la primera es que fue la primera consola de Nintendo en no llevar un juego de Mario de lanzamiento. Aunque eso sí, Luigi vino al rescate. Y bueno, ya que has mencionado a Luigi, hablando de Luigi's Mansion también, toca decir que Nintendo trabajó en una versión del juego que funcionaba con 3D sin gafas, acoplándole una pantalla LCD a la consolita GameCube. Esto porque tenía al final un elevado coste, nunca llegó a salir del E3 de 2002. Allí se quedó, allí lo vieron unos afortunados y ya está. Pero seguros estamos que esto del 3D sin gafas como tal le sonará a más de uno de algo por la 3DS. Así que Nintendo parece ser que pues reutiliza sus ideas bastante bien, oye. Se reaprovechó más tarde, chicos. La GameCube es una consola fantástica, pero como no tenemos mucho tiempo, me vais a permitir que pasemos a la última, por cierto, que yo también le tengo muchísimo cariño a esta también. Y vamos a hablar, pues eso, de Xbox, que es cuando Microsoft entra en juego. Porque ya hemos contado un poco, pero la tibia participación de Microsoft en Dreamcast, como han dicho mis compañeros, parece que dejó a los americanos con ganas de un poquito de más. Y la caída de Sega brindaba un terreno provechoso, ya que como muchos recordaréis, con 3DO el mercado americano estaba pidiendo a gritos una consola nacional, y ese era el target principal de Xbox. Con una estructura pensada en imitar un PC de la época, encapsulado en una caja, guiño guiño, utilizaría las tecnologías de los famosos DirectX del ordenador, con lo que esa filosofía va a propiciar su nombre, que en un principio era pues DirectX Box. La historia cuenta que AMD iba a ser la encargada de crear el procesador, pero que a última hora Microsoft acabó apostando por Intel, con el consiguiente enfado de la gente de AMD. Xbox va a ser la primera consola en tener un disco duro interno, con lo que las tarjetas de memoria empezaron a estar obsoletas gracias a Microsoft. También Xbox, decir que ve la luz en su país de origen, Estados Unidos, el 15 de noviembre de 2001, y que llegaría en febrero y marzo de 2002 a Japón y Europa respectivamente. Y no solo quiso ser la consola americana, sino también el reducto de segueros que vieron en ella continuaciones y ports de juegos de esta marca. Eso es muy bonito, pero la misión de reconquistar suelo del mundo del videojuego no puede estar en manos de cualquiera. Así que Microsoft buscó al soldado más grande jamás creado y amigo del señor Raro y amigo del señor Uda, al que le mandamos un abrazo, y amigo de un servidor, John 117. Y no queremos ni tenemos tiempo para pararnos en la creación de lo que para nosotros es uno de los juegos de lanzamiento más ambiciosos de todos los tiempos, ni de cómo empezó siendo una exclusiva de Mac y un juego de estrategia, pero que Xbox viniese con el Halo Combat Evolved debajo del brazo era toda una declaración de intenciones. Halo venía dispuesto a revolucionar el panorama de los shooters en primera persona jugados con un pad, yendo un poquito más allá que otras grandes propuestas como el famoso GoldenEye de Nintendo 64. Y al igual que Bond, vendría con una buena dosis de multijugador bajo el brazo, con un modo local de 4 endiabladamente divertido, y más tarde se pasó al online, que terminaría de darle forma a esta idea. Halo llega antes que los servidores de Microsoft y lo que permite es una red local entre consolas con hasta 16 jugadores por partida, es decir, 4 consolas más 4 teles. Y os digo yo que he conocido a muchas personas que se han echado esa partida de 4 consolas con 4 teles. Para eso hace falta un salón grande. Uy, me escucho doble. No me digas. Eso puede ser bueno, Quique. Es un poco robótico, pero venga, voy a continuar. Porque con unas ventas que superan a las de Nintendo,
estamos hablando que son los recién llegados y de repente se han puesto delante de Nintendo. Un gran número de juegos multiplataforma y unos exclusivos obligados de la época, la Xbox original había ganado su lugar en el mundo del videojuego y las simpatías de mucha gente en suelo occidental. ¿Tendría que ver John 117? No lo sé. Bueno, y es que los orientales son muy suyos y allí no termina de cuajar del todo, pero bueno, más o menos acaba entrando en todos los territorios. Y esto llevaría a Microsoft a saltarse 358 versiones, os ha gustado ahí, y acabar dándole un giro completo a su consola, guiño guiño, para ofrecernos su Xbox 360. No hacía falta jugar a las 358 anteriores, la Xbox 360. Pero chicos, esto es una historia que me encantaría contaros más adelante en otra retrospectiva. Si hablamos de juegos míticos de la Xbox original, a mí se me ocurre los de siempre, el Halo 1 y 2, fantásticos, muy buenos, fantásticos. Se me ocurre Fable, se me ocurre el Project Gotham Racing, se me ocurre Ninja Gaiden, los dos KOTOR, los dos Star Wars KOTOR que eran fantásticos, Forza Motorsport, había un montón de juegos exclusivos de mucha calidad en aquella consola. Y llegamos a esta parte de nuestra perspectiva, las curiosidades. La Xbox tuvo dos diseños de mando. Uno para Occidente, que era enorme, conocido con el nombre de The Duke, y otro para Oriente, más pequeño y convencional, que a esta reducción se la conoce como Controller S. El más pequeño pues acabó estableciéndose más tarde en todos los territorios, pero aquellos que aún tengáis uno de los gordos en vuestras casas, podéis usarlo como arma contundente. Pero ojo, que aun siendo un trasto este pedazo de mando, existe mucho amante de él mismo, hasta el punto de que recientemente salió una versión USB de Hyperkin para Windows 10 y Xbox One, con el añadido de que el logo ahora es una pantallita animada. Es muy bonito, todo hay que decirlo, Claro, yo tengo uno de esos mandos tochos, está por aquí todavía. ¿Y a quién se lo quieres lanzar? No sé, si me entra un ladrón lo puedo usar como arma, si hace falta. Bien. Bueno, hablamos de Xbox o Xbox, o como lo queramos decir cada uno en su tierra, de que es un nombre estupendo. Y ya hemos dicho que viene de DirectX Box, pero se barajaron hasta 35 nombres, 35, entre los que encontramos cosas como All-in-One, Max, Mind, de Microsoft Interactive Network Device, Face, de Full Action Center, E2, de Extreme Experience, Myth, Sean, R&R, de Reality and Revolution, NTG, de Microsoft Total Gaming, AIO, de All-in-One, en fin, aunque el equipo de desarrollo insistía en que Xbox era el más feo de todos ellos. Algunos de esos nombres, por suerte, hicieron bien en descartarlos, porque la verdad es que no vemos al típico niño americano gritando en un vídeo que le han comprado una cara ¿qué? Una cara que de estos nombres sacos, ¿no? Me han comprado una cara. Si queréis hablamos también de los colores de Xbox, que son, como todos sabéis, verdes y negros, y a mí me parece que quedan muy chulos. Pero dicen, o cuenta la historia, parece que se debe al azar. Dicen que el diseñador de la marca Horace Luke trabajaba con distintos útiles de papelería que al final siempre le terminaban robando la gente que pasaba por allí, ¿no? Dicen distintos testimonios de la época, entre ellos los que se encuentran el de Seamus Blackie, que es otro diseñador de Xbox, aseguran que a la hora de sentarse a crear la marca ya solo le quedaban rotuladores negros y alguna gama de verdes. Así que allí se sentó y allí que hizo el logo, con lo que tenía. Con lo que hay, qué buena. Y bueno, y ya una última anécdota de cajas X y erizos rápidos. Parece ser que con el descalabro de Sega, una de las ideas de Microsoft, que tenían buena relación con ellos, como ya hemos dicho, era comprar los derechos de Sonic y convertirlo en mascota de la compañía. A día de hoy no estamos seguros de si esto fue un rumor, pero distintos testimonios aseguran que es cierto. De todos modos, parece que fue el mismísimo Bill Gates el que desechó la idea antes incluso de iniciar las conversaciones, porque no veía la marca del erizo que fuera lo suficientemente fuerte para competir con Sony. ¿Cómo verías tú a día de hoy, Quique, a Sonic en las consolas Xbox en vez de a tu querido soldados?
Bueno, yo creo que una cosa no quitaría la otra y le daría cierta importancia a Sega, pero bueno, yo creo que Sony pega muy bien en las consolas de Nintendo, así que igual hemos salido ganando. Pues sí, yo creo que también. Y bueno, vamos a hablar también, porque ya hemos terminado con todas las consolas de peso de esta sexta generación, pero hubo más. ¿Qué es lo que pasa? Que tuvieron muy poco éxito, y una de ellas fue pues el híbrido DVD consola que se llamó Nuon y que se lanzó en el 2000 y tuvo poquísimos juegos. Ya en el 2004, un poquito más adelante, pues tuvimos la Atari Flashback, que muchos conocerán por ser versiones plug and play de AT Games, de la Atari 2600 y la 7800. También tuvimos la B-Smile de Vitech, que era una suerte de consola educativa muy parecida a la Sega Pico. Y también la Xavi Export, que se vendió como Domios Interactive System en los, como habréis deducido de su nombre, Decathlon de Europa, y que era una especie de consola con multitud de accesorios para juegos deportivos, que podríamos decir que se adelantó en 2 añitos a la Wii en esto, pero que a diferencia de ella se estrelló de mala manera. Pues sí, chicos. Oye, nos da 5 minutitos para decir cuáles son los juegos favoritos de cada uno. ¿Podemos elegir al menos uno de cada 5 sistema? minutitos, sí, hombre, claro. Sí, venga, Javier, empiece usted. ¿Tuvo alguna de estas? ¿Tiene algún juego favorito? Tuve la PlayStation 2, pero es que la verdad que yo en la PlayStation 2 jugaba, bueno, al FIFA de la época. Espera, ¿Sí? ¿puedo intentar adivinarlo? A ver, dime. El juego de los monos del bus. Bueno, es que ese la pregunta cuál es, ¿a cuál he echado más horas o cuál me gustaba más? Porque me gustaba más el FIFA de la época. Lo que tú quieras, un juego que tú digas, mira, este juego hay que jugar sí o sí. Yo jugaba a los monos, los robots y el bus concurso con un amigo que nos cogió viviendo junto en el piso, y era llegar de trabajar o de estudiar y engancharnos a la maquinita con ese juego, sin duda. Y es que de esas plataformas solo he tenido la PlayStation 2, ¿eh? Yo ni la Q, ni la Chrome, ni la CAS esa, ni ninguna de esas. De esta generación te quedaste solo con la Play 2, ¿no? Sí, así que tampoco tengo muchos. Venga, don José, muy rápido, un juego por sistema. Bueno, pues yo me quedo de Play 2 sin duda con God of War, eso lo sabéis todos, me chifla. Luego de Dreamcast, pues la verdad es que más o menos tengo bastante cariño por varios, no podría decantarme por ninguno, que son el Crazy Taxi, el Virtua Tennis y el Sonic Adventure 1, me gustó a mí el salto al 3D de Sony de esa forma, la verdad. Y luego, pues, ¿qué me queda? GameCube. Pues mira, yo como muchas otras consolas, GameCube llegó tarde y solo pude jugar en casas de colegas, así que tampoco te voy a engañar, no tengo ningún preferido como tal, pero si me tuviera que quedar con uno, me quedaría con Luigi's Mansion posiblemente. Mírale. Y bueno, aquí yo tengo aquí con la Dreamcast. Me ha faltado Xbox, ¿no? Bueno, Xbox no lo digo, perdona, aquí Xbox no lo digo porque ya lo hemos dejado claro, ¿no? Sí, yo creo que podemos dar el Halo como bueno, ¿no? Sí. Disculpa, José, no me he dado cuenta. No, sí, es que me había saltado yo, no te preocupes. Bueno, pues yo de la Dreamcast, que tampoco la tuve, pero tuve amigos jugando. Lo que pasa que de la Dreamcast yo llegué tarde a descubrir mi juego favorito de esa plataforma. Me encanta el Ikaruga, ese juego de naves. Qué chulada, por Dios, qué chulada. Después de la PlayStation... Perdona que te interrumpa, me suena el nick de alguien por el Ikaruga, quizás. No viene por ahí, lo mío es mucho anterior. Pero oye, qué casualidad más guapa. Y la otra, de PlayStation 2 tengo el alma dividida. Los dos son de los que le gustan a Kike. Yo, si tuviera que cerrar los ojos y elegir uno, me costaría, pero creo que yo elegiría el Metal Gear Solid 2. Después de la GameCube, ya me lo habéis dicho, el Donkey Kong Jungle Beat es mi juego favorito de esa consola, por Dios, jugar con bongos es una experiencia que todo el mundo debería de repetir. Nintendo, si me estás escuchando, por favor, vuelve a lanzar este producto, por favor, te lo pido. Bueno, ¿y de Xbox? Muy rápido. Y de Xbox, pues soy un chico con poco criterio, yo me sumo al Halo,
Venga, nada, si nos vamos a quedar todos en el mismo sitio. Yo tuve la suerte, la fortuna de tenerlas todas, no al principio, pero más o menos de manera escalonada las fui cogiendo todas. Disfruté mucho de la Play 2 al principio, pero en algún momento tuve la Dreamcast. Yo de Dreamcast me quedo con Sonic Adventure y ojo con Soul Calibur. Soul Calibur 1 es uno de los juegos a los que yo le habré dedicado más horas jamás. De Play 2 estaría entre Metal Gear 2 y Metal Gear 3, pero voy a hacer el contrario de Will y me voy a quedar con el 3, porque creo que son los dos muy buenos, pero creo que es un juego más redondo. De GameCube me quedo con Twin Snake. Tiene un montón de juegos, pero me voy a quedar con Twin Snake, porque al final la cabra tira al monte. Y de Xbox, por supuesto, me voy a quedar con el Halo 1 y 2, más el 2 que el 1. Me gustan los dos, pero he descubierto que con el paso del tiempo el Halo 1 a veces se me hacía un poquito repetitivo, así que me quedo con el 2, que es donde tiene una explosión de lore fantástica y te puedes mojar en toda la mitología de John 117. Ahí me quedo yo. Bueno. Te has mojado tanto que te has tatuado el brazo, Quique. ¿Qué? ¿Que te has mojado tanto que te has acabado tatuando el brazo. Sí, claro, el 117 que tengo en el brazo, por supuesto, es por el Spartan 117. Y yo creo que con esto, Javier, terminaríamos posiblemente el repaso a una de las generaciones más importantes, como hemos dicho al programa, esencial para entender los videojuegos de consola a día de hoy. Yo creo que no se entiende la actualidad sin todo esto que hemos puesto encima de la mesa. La verdad es que es lo que habéis dicho. Fueron no sé si una consola de transición, pero desde luego sí un antes y un después en cuanto a las consolas. De hecho, todas las demás, lo dijisteis al principio, han cogido ese camino, ¿no? Uh-huh. Al final, digamos aquí es donde se marca... Fueron movimientos interesantes de muchas de las grandes marcas que han derivado en lo que conocemos hoy en la industria del videojuego, podríamos decir, así que es importante. Y se marca un poco el lugar de cada uno, ¿no? Play luchando con Xbox siendo Play que tiene mucho más en venta, Nintendo haciendo sus cosas. Yo creo que esto es lo que hay que entender un poco. Bueno, pues se ha conocido un poquito más sobre la historia de las videoconsolas en un momento en el que estamos precisamente con los lanzamientos de la última generación. Entonces, para entender esta generación es importante que conozcamos un poquito el pasado. Por eso, esta importancia de las retrospectivas que hoy nos traía ILT Juegos. Y no solo por eso, Javi, ¿sí? Porque nosotros venimos al rescate de la gente que no puede pillar una consola PlayStation 5 o Xbox Series de salida, así que algo le tenemos que dar. Claro, para recordarle que Play 2 había mucho menos y que en vez de ponerte con F5 te tenía que tocar un sorteo para reservarla. Esto era mucho más jodido. Mucho más, sí, correcto. Vivíamos tiempos más oscuros. Sí. Bueno, pues entonces aquí lo dejamos. Desde luego es una sección con un arduo trabajo de investigación, por lo que os felicito. Mucho trabajo lo que tenía hoy encerrada la sección y nada, invito, si alguien la ha cogido empezada, que se la ponga desde el principio y si no la escuchó, que la busque a la carta, porque en las diferentes plataformas de podcast este programa de ILT Juego destinado a esa generación. Habéis dicho que era la generación... La sexta, como las copas de la UEFA del Sevilla, ¿eh? Pues ya está. Perfectamente hilado, entonces. Bien. José, Quique y Guille, ILT Juegos. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.